Este capítulo es un pasaje transicional que deja en evidencia el corazón de Jonás frente a la voluntad de Dios, ya que el capítulo 3 termina con estas palabras: entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Así que hoy estaremos viendo un contraste entre el corazón egocentrista de Jonás frente a la misericordia, bondad y gracia de Dios. Tres atributos de Dios maravillosos que se pudieron ver a lo largo de los primeros 3 capítulos del libro de Jonás: la misericordia, la bondad y la gracia de Dios. Hoy estaremos viendo ese contraste que hay entre ese corazón de Jonás y esos atributos maravillosos de Dios. Dice, ¿qué fue lo que molestó tanto a Jonás? Que Dios, número 1, haya visto las acciones de los ninivitas. Número 2, que Dios se haya alegrado del arrepentimiento de los ninivitas. Y número 3, que Dios haya decidido no destruir a los ninivitas. Gracia. Así que aquí vemos claramente que el enojo de Jonás ya no era tanto con los ninivitas, ahora su enojo era hacia Dios mismo. Su egocentrismo lo cegó de tal forma que en lugar de admirar la misericordia, la bondad y la gracia de Dios, se centró en sí mismo y actuó como un hombre apático que solo ve su propio bienestar. Así que Jonás se enojó que Dios haya visto las acciones de los ninivitas, de manera que él le desagradó que Dios haya actuado con misericordia hacia aquel pueblo que era sanguinario. La palabra desagradó en hebreo es ra, que es un disgusto extremo. Se encendió en su enojo. Esa misma palabra se usa cuando Saúl también se enojó en aquella ocasión cuando las jovencitas empezaron a gritar allá en Jerusalén: Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Dice que Saúl se enojó igual que Jonás, ardió en ira, un disgusto extremo de celos. Así que necesitamos ver una retroalimentación de cuáles fueron esas acciones que los ninivitas hicieron que causaron el arrepentimiento de Dios. Veremos que Dios es fiel a su palabra, así que Dios cambió de parecer. ¿Por qué? Número 1, los ninivitas creyeron. Número 2, proclamaron ayuno total. Eso lo vemos en el capítulo 3. Se vistieron todos de cilicio, hasta los animales, el rey, todos ayunaron. Clamaron a Dios con todas sus fuerzas y se arrepintieron de corazón al abandonar la violencia que había en sus manos. Todo eso lo hicieron ellos. Todo eso hicieron los ninivitas. Todo eso estaba observando el Señor. Sí, los ninivitas eran perversos, mentirosos, asesinos, etc. Y su lista podría ser interminable. Pero hay algo que Dios estaba observando en ellos, que ellos estaban creyendo, que estaban proclamando un ayuno total entre toda la nación. Se estaban vistiendo hasta de silicio, incluso vistieron de silicio a los animales, le pusieron ropas ásperas a los animales. Clamaron a Dios, invocaron a Dios con todas sus fuerzas y se arrepintieron de su mal. Eso lo estaba viendo el Señor. Es paralelamente a lo que Joel 2:12 al 13 dice. Aún ahora, dice, declara el Señor, vuelve a mí de todo corazón. ¿Cómo dice? Con ayuno, llanto y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Vuelvan ahora al Señor su Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira, abundante en misericordia y se arrepiente de infligir el mal. Era exactamente lo que habían hecho los ninivitas, pero Jonás estaba cegado. Lamentablemente nuestro queridísimo Jonás estaba centrado tanto en sí mismo y en su patriotismo y prejuicio que simplemente todo eso le impidió ver lo que los ninivitas estaban haciendo, mientras que Dios observaba lo bueno que ellos estaban haciendo. Así que Jonás seguía recordando lo que ellos habían hecho, no lo que estaban haciendo en ese momento. Mientras que Dios se alegraba viendo el arrepentimiento de los ninivitas, al ver las acciones de ellos, Jonás aún tenía en su mente, ¿qué tenía en su mente? Su propio prejuicio hacia ellos. Su egocentrismo lo cegó de tal manera que no tuvo compasión de ellos.
en la mente de Jonás. En lugar de Jonás tener en su mente Joel 2:12 al 13, Jonás tenía en su mente Nahum 3:1 al 4. Eso andaba en la mente de Jonás. ¿Qué dice Nahum 3:1 al 4? ¿Qué aflicción le espera a Nínive? Mire, ahí está Jonasito. La ciudad de crímenes y mentiras está saturada de riquezas y nunca le faltan las víctimas. Oigan el chasquido de los látigos, el retumbo de las ruedas, los sescos de los caballos retumban y los carros de guerra traquetean sin control. Miren cómo destallan las espadas y brillan las lanzas cuando pasa la caballería. Hay muertos incontables, hay montones de cadáveres, tanto que la gente tropieza con ella. Y todo porque Nínive, la ciudad hermosa e incrédula, la amante con encantos mortales, sedujo a las naciones con su belleza. Ella les enseñó toda su magia y hechizó a la gente por todas partes. Eso estaba en el corazón de Jonás. Él seguía recordando todas las perversidades de los ninivitas. No estaba observando el arrepentimiento de los ninivitas. El corazón de Jonás estaba plagado de un prejuicio hacia los ninivitas. Y los tenía como si ellos eran lo peor de lo peor. En la mente de Jonás solo cabía la maldad de ellos. Y no cupo la misericordia de Dios. Isaías 1:16 al 18 dice: lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras delante de mis ojos. Cesen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, aboguen por la viuda. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Eso era lo que tenía que estar pensando Jonás, no en lo perverso que eran los ninivitas. ¿Cuál es hoy tu prejuicio hacia aquellas personas que no consideras dignas de la salvación? Probablemente en este momento tú podrías decir: no, pastor, yo sí quiero que todo el mundo sea salvo. Yo quiero que todos alcancen la misericordia de Dios. Yo quiero que todos conozcan a Dios y que puedan gozarse en la eternidad con Jesús. ¿Está bien? Te pregunto, ¿te gustaría que Dios se apiade de tu último jefe? Entonces ya no te afecta ni te hace daño la forma en que te despidió y te trató, ¿verdad? Porque de lo contrario aún no quieres que Dios se apiade de él. ¿Te gustaría que Dios se apiade de aquella persona que te traicionó? Amén. Bueno, entonces me imagino que recordar la forma en que hirió tu corazón ya no tiene ningún efecto en tu actitud. De lo contrario, tú no deseas que Dios se apiade de esa persona. ¿Te gustaría que Dios se apiade de todos aquellos que te han hecho mal, te han ofendido, te han mentido, se han burlado de ti, te abandonaron incluso en el momento más vulnerable de tu vida? Cuando piensas en esas personas, ¿no pasa nada en tu corazón? ¿O estás como Jonás, recordando todo lo perverso que son, lo malo que han hecho contigo, lo mentiroso, la forma en que te hirieron, te traicionaron, la forma en que te mintieron? Y dices: no puedo perdonar esa ofensa. El Señor Jesús en Mateo 6 claramente dice: si ustedes no perdonan las ofensas de sus semejantes, yo tampoco los perdonaré a ustedes. Porque déjame recordarte que tú estuviste un tiempo en la misma situación que todos ellos, con la única diferencia que tu falta era en dimensiones cósmicas. Te digo quién eras tú. En ti no había justicia. No querías entender a Dios.
No querías buscar a Dios. Todos tus caminos estaban desviados del camino de Dios. Ante Dios todas tus buenas obras eran inútiles y no había nada bueno en ti. De manera que tu ofensa ante un Dios santo era una deuda extremadamente impagable. Jamás ibas a poder con tus propias fuerzas saldar esa cuenta. Dios tenía razones de sobra. Yo te digo a ti, Dios tenía razones de sobra para recordar todas las veces que lo rechazaste, todas las veces que lo ofendiste con tu pecado, todas las veces que persistías y te ignorando rotundamente su santidad, su omnisciencia y su omnipresencia, que Él podría haber dicho en ese momento: ¿sabes qué? Aún tengo presente todos tus pecados delante de mí. Tengo razones justas para destruirte. Pero ¿sabes qué fue lo que pasó? ¿Tú sabes qué fue lo que hizo Dios? Miqueas 7, 18 al 19. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a complacerse de nosotros, compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, dice, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. ¿Por qué seguimos recordando lo que nos han hecho mal? ¿Por qué? ¿Tú no le has hecho mal al Señor? ¿No le has fallado nunca al Señor? ¿Eres perfecto? ¿Por qué te duele tanto el mal que te hicieron? Te pregunto, digamos, vamos a imaginarnos que fue una traición. Una traición. ¿Cuántos, aparte de esa persona que te traicionaron, te siguen traicionando hoy? A lo mejor solo es esa, ¿verdad? Y tú cada vez que cometes pecado, traicionas a Dios. Tú no aceptas que alguien se involucre en tu reino, ¿verdad? Y manche tu puro y santo reino. Pero tú sí quieres entrar con los pies llenos de lodo en el reino de Cristo. Y que Él se apiade de ti, que tenga misericordia de ti, que no observe tus iniquidades. ¿Qué había sucedido con los ninivitas? Dice Hebreos 8, 10 al 12, porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y les escribiré sobre sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y ninguno de ellos enseñará a su conciudadano ni ninguno a su hermano diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Pues tendré misericordia de sus iniquidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Mientras que Jonás aún permanecía recordando toda la perversidad de los ninivitas, Dios no estaba recordándose de cómo Jonás no hacía mucho había desobedecido abierta y deliberadamente a Dios. A Jonás se le olvidó que en lugar de ir a Nínive, agarró para Tarsis. En lugar de predicarle a los marineros, pidió que lo lanzaran al mar. A Jonás se le olvidó que no hacía mucho dentro del vientre de aquel gran pez. Hizo promesas a Dios diciendo: lo que he prometido lo pagará. ¿Y qué estaba pasando días después? Recordándose de la maldad de los ninivitas. Jonás, como todos nosotros, siempre miramos el pecado ajeno mucho mayor que el nuestro. ¿Verdad que es fácil? Eso suele ser como aquellos padres que generalmente tienen hijos tremendos, ¿verdad? Aquí no hay. Aquí hay puros padres muy maduros en la fe que ya están en otro nivel. Cuando sus niños hacen la travesura, están pequeños.
Pero cuando los niños de otros hacen travesuras, hay que corregir a esos niños. ¿Usted se da cuenta de esos padres? Porque tendemos a ver el pecado ajeno mayor que el de nosotros. Decimos, a mí me gusta que sean puntuales conmigo. ¿Ok? ¿Está bien? Y cuando no son puntuales contigo, te enojas. Pero tú sí eres impuntual muchas veces. ¿Te das cuenta? Eso es lo que estaba pasando en el corazón de Jonás. Jonás, como todos nosotros, siempre miramos el pecado ajeno mucho mayor que el nuestro. Recordamos lo malo que son todos menos lo malísimo que somos nosotros. Porque si viéramos la falta de nuestro hermano a la luz de lo que nosotros hemos ofendido a Dios, todo sería diferente. Usted sabía esa verdad, ese secreto que le acabo de comentar ahorita. Es una revelación fresca, hermanos. Les doy una revelación fresca ahorita. Cuando tú quieras juzgar a tu hermano, júzgate tú a la luz de la palabra de Dios. Y después que te hayas juzgado tú a la luz de la palabra de Dios, juzga a tu hermano. Y te das cuenta que ya no te va a dar tiempo. Se te fue el día. Así que Jonás se enojó por eso. Se enojó porque Dios estaba observando el trabajo y la labor de aquellos ninivitas. Pero también Jonás se enojó por una segunda razón. Que Dios se haya alegrado del arrepentimiento de los ninivitas. Dios estaba dándole una segunda oportunidad a ellos. Bondad. Dios es bondadoso. ¿Cuántos creen que Dios es bondadoso? Bueno, a Jonás se le había olvidado acerca de la bondad de Dios, o simplemente no quiso ver lo que era evidentemente visible. El problema de este hombre era monumental. Ver que Dios no estaba recordando lo que eran los ninivitas le encendió en ira. Pero que encima de eso Dios les mostrara su bondad, eso causó que su ira fuera aún más allá. A Jonás le desagradó en gran manera, dice. La palabra gran manera en hebreo es gadol, y solo en el libro de Jonás se menciona 8 veces para referirse a qué creen. Primero, 2 veces a la gran ciudad de Nínive, más de 600,000 personas, como unos 20 Rom, aproximadamente 20 ciudades de Rom. La gran tempestad que estuvo en el mar, el gran temor de los ninivitas, de los marineros, y el gran pez que tragó a Jonás. Gadol. 8 veces se menciona la palabra Gadol en el libro de Jonás. Y dice que a Jonás le desagradó en gran manera que Dios haya tenido misericordia de Nínive. Ante los ojos de Dios, así de grande era el enojo de Jonás hacia él. Yo me atrevería a decir que hasta este punto Jonás estaba como medio velado, por no decir que estaba disfrazado de cinismo. Hasta el momento Jonás estaba siendo un recipiente de bondad, ya que Dios le había dado una segunda oportunidad, ¿o no? Le dio una segunda oportunidad cuando no lo mató de un paro cardíaco cuando se fue a Tarsis en lugar de Nínive. Le dio una segunda oportunidad cuando permitió que el barco no se hundiera en aquella tormenta. Le dio una segunda oportunidad cuando permitió que no fuera un tiburón el que se lo comiera, sino que fuera un gran pez el que se lo tragara. Le dio una segunda oportunidad cuando lo dejó en tierra firme en aquella ocasión. Y le estaba dando una segunda oportunidad para darle un mensaje a los ninivitas. Pero él no quería que Dios le diera una segunda oportunidad a los ninivitas. ¿Se da cuenta usted? Constantemente Dios te está mostrando su bondad a ti. Día tras día, hora tras hora, semana tras semana, mes tras mes. Y tú no ves que Dios quiere también darle una segunda oportunidad a aquellos
que tú consideras indignos de la salvación. Jonás no quería que Dios fuera bondadoso con los ninivitas como había sido con él. Esto suena como: bendíceme a mí, pero no los bendigas a ellos. Ten misericordia de mí, pero no te apiades de ellos. Ten compasión de mí, pero no te compadezcas de ellos. Jonás se enojó con Dios por un atributo tan bello que lo define a él, como es su bondad. No es fácil ver cómo Dios bendice a aquellas personas que un día te hicieron mal, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil? Y aunque queda claro que en cierto modo hayan lastimado tu corazón o hayan dejado una marca imborrable en ti, si ellos se arrepienten de todo corazón por lo que han hecho, es tu deber amarlo como un hermano. Es tu deber. Tú tienes que recordarte de algo. Así como Dios tuvo misericordia de ti, también la tendrá de ellos. Así como Dios no tomó en cuenta tus faltas y te perdonó, así también lo hará con ellos. Así como Dios no te pagó conforme a tus iniquidades, también Él no le pagará a ellos conforme a sus iniquidades. Dice Proverbios 24:17: no te regocijes cuando caiga tu enemigo, y no se alegre tu corazón cuando tropiece. Verso 18: no sea que el Señor lo vea y le desagrade y aparte de él su ira. ¿Se da cuenta? Ya me imagino Jonás, porque el mensaje era: dile a los ninivitas que se arrepientan de todo corazón, que ya no pequen más, que vengan a mí, que me observen a mí, que me sigan a mí, y yo no los voy a destruir, porque dentro de 40 días realmente se avecina su destrucción. ¿Y en qué se concentró Jonás? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ese fue su mensaje. Ya me imagino Jonás con una sonrisa de oreja a oreja, ¿verdad? Viendo a aquellas personas que él deseaba que Dios los destruyera. Dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Dentro de 40 días esta ciudad será destruida. Ya me imagino hasta Jonás predicando: dentro de 40 días Nínive será destruida, con la mente de Sodoma y Gomorra aquí, ¿verdad? Ya me imagino, esto va a ser épico. Fuego caerá del cielo y destruirá esta ciudad. No quedará ceniza, no quedará nada, ni piedra sobre piedra en esta ciudad. Jonás deseaba con ansias que Nínive fuera destruido y estaba dispuesto incluso a ser el espectador número 1 con asiento VIP y pantalla IMAX. Hasta compró unas palomitas para disfrutar el festín. Pero no fue así. En lugar de eso, Dios fue bondadoso con ellos y les otorgó una segunda oportunidad. Como cuando tú fuiste al cine, ¿verdad? Y querías ver el estreno de aquella película. Y cuando estabas a punto de entrar al cine, se fue la luz. Aquella alegría, aquel deseo que tú tenías se convirtió en tristeza. Pregunto: ¿te alegras que aquella persona que lastimó tanto tu corazón y dejó huellas imborrables haya llegado a los pies de Cristo y esté disfrutando hoy de las bondades de Dios? ¿Te alegras que a pesar de todo lo malo que fue él o ella contigo, ahora mismo le esté yendo incluso mejor que a ti? Ya no escuché amén. Es lo que mencioné el otro día. Tú no tienes problema en que la persona le vaya bien, ¿verdad? El problema es que le vaya mejor que a ti. Repito, quiero oír esos amenes. ¿Te alegras que a pesar de todo lo malo que fue él o ella contigo, ahora mismo le esté yendo probablemente mejor que a ti? A lo mejor, quien quita, hasta Dios le haya dado un ministerio donde está sirviéndole a Dios, incluso más que tú. Amén. Puede ser que en tu corazón hayas dicho alguna vez:
por todo lo que me han hecho o han hecho estas personas, lo seguro para ellos es que les vaya mal en esta vida. Y de remate, al último sean lanzados al infierno porque son gente perversa. Y no creo que ellos vengan al arrepentimiento, ya que es o son personas que tienen un corazón duro, ¿verdad? Es fácil rapidito hacer un juicio de valor, ¿verdad? Los mandamos al infierno ahí ya. Es más, quisiéramos que ya sucediera y que Dios nos diera ese acceso VIP para poder ver ese momento donde son lanzados al lago de fuego, ¿verdad? Porque muchas veces, tal vez, hermano, tú dices, no, yo nunca he deseado que nadie se vaya al infierno. Pero cuando tú sigues teniendo rencor en tu corazón, es lo que hay en tu corazón. Yo te aseguro, si tú tienes un rencor en tu corazón, tú tienes esa raíz de amargura ahí que te está, como aquella espina, hermano, como aquella espina que está en el pie y cada paso que das te molesta y te molesta. Y cada vez que tú te acuerdas de esa persona, tú dices, es que no, es que con solo verla siento que algo pasa dentro de mí. Pero deseo que la salve, Señor. Pero por dentro, créeme, si Dios te dijera, hija o hijo, fíjate que ahorita esta persona va a perecer y quiero que tú seas el espectador número 1 de cómo es lanzado al infierno. Te aseguro que lo disfrutarías. Porque la evidencia que tú ya no sientes nada por esa persona es cuando tú agarras una pinza, te quitas esa espina y quedó ahí la herida, ¿verdad? Pero ¿verdad que ya no molesta? La tocas y ¿qué? ¿Qué pasa? No duele. Entonces tú empezarás a sentir compasión y bondad. Pídele a Dios que ya no sea una espina más, sino que se transforme en un bello rosal. ¿No te gustaría que eso sucediera? ¿O quieres que se muera como siendo una espina puntiaguda que solo hace daño? Pídele al Señor que se convierta en una flor hermosa. Puede que tenga razón, puede que sus pecados sean demasiados, puede que sus faltas sean mucho mayores que las tuyas y puede que su corazón sea el más duro en la tierra. Todo eso puede ser posible, pero ¿quién te ha dado la autoridad a ti para ejecutar juicios sobre ellos? ¿Quién? Y no me vengas a decir que tú juzgas a través de la palabra, porque la palabra primeramente te habla a ti, te desnuda a ti, te expone a ti, para que después veas con claridad la falta de tu hermano. Amén. Mateo 7:3-5 dice, ¿por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano? Es una mota, hermano, es como un pedazo de su sábana o de su chamarra, qué sé yo, de lo que usted quiera decir, de su suéter. Es una motita que tiene, como cuando de repente comimos frijolitos, ¿verdad? Y se nos queda un puntito negrito aquí, ¿verdad? ¿Y qué hacemos nosotros? Mira, límpiate aquí, le dice a tu hermano, y tú tienes todos los labios llenos de frijol aquí, ¿verdad? Eso es lo que Jesucristo le dijo. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacarte la mota del ojo cuando la viga está en tu ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás con claridad para sacar la mota del ojo de tu hermano. ¿Te das cuenta? ¿Te lamentas mucho del pasado de tu hermano o de aquel que te hizo daño? Yo te pregunto, ¿no será que tienes una gran viga en tus ojos? Y esa viga es tan inmensa que solo te da cabida para que observes la mota que está en el ojo de tu hermano. Sumérgete en la palabra de Dios. No hagas prejuicios. No se te ha dado la autoridad de hacerlo. Esa autoridad la tiene únicamente el juez de todos los jueces. A ti se te ha dado una ordenanza. Ama, perdona, predica, pide perdón.
El que te hiera en una mejilla, ponle la otra mejilla. El que te diga carga una mía este peso por mí, ¿qué te dice? Carga la 2. ¿Te daría gozo saber que aquella persona que te dañó ahora es tu hermano en Cristo? Y que el regalo que recibirás tú lo recibirá él y probablemente primero que tú todavía. Dice Mateo 8:16. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal. ¿Se acuerdan aquellos obreros que hablamos el domingo pasado? Los que entraron a las 6 de la mañana, los que entraron a las 9 de la mañana, los que entraron a mediodía, los que entraron a las 3 de la tarde y los que entraron a las 5 de la tarde, que solo trabajaron una hora. Hoy es el final. Al atardecer el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos. Mire cómo es Dios. ¿Cómo es Dios? Comenzando con los últimos, viendo que los otros iban a enojar. Porque si les hubiera pagado primero a los primeros, pues no hubiera pasado nada, aquellos no se hubieran dado cuenta. Pero Dios siempre quiere mostrar que tú observes que Él es bondadoso para con todos y que no hace excepción de personas y que no te ve a ti como mayor o menor que nadie, te ve igual. Dice: llama a los obreros y págale su jornal, comenzando por los últimos y terminando con los primeros. Cuando llegaron los que habían sido contratados como a la hora 11, miren, los de las 5 de la tarde, cada uno recibió un denario. Wow. Cuando llegaron los que fueron contratados primero, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario. Al recibirlo murmuraban contra el hacendado diciendo: estos últimos han trabajado solo 1 hora, pero usted les ha hecho iguales a nosotros. Mire qué tremendo, hermanos. Yo me he pasado por 40 años caminando y viviendo y santificándome en el Evangelio, y usted me va a decir que Dios ya perdonó a este hombre que toda su vida ha sido un inmoral, un borracho, un perverso, un mentiroso, un traicionero. Me ha traicionado a mí, me ha ofendido a mí, y usted me está diciendo que Dios está teniendo misericordia de él igual que a mí. Así es. Así exactamente es. Los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor abrasador del día, pobrecitos. Como si las fuerzas no las da el Señor. ¿Se da cuenta de la actitud de esa gente? Nunca glorifican a Dios. Y la fuerza, ¿sabes por qué tú has permanecido hoy hasta acá? No es porque tú, es que yo vengo de sana doctrina, que es que yo he leído la Biblia, nada de eso. Porque Dios te ha sostenido hasta aquí. Por eso tú estás hoy aquí delante de Dios. Hemos soportado el peso y el calor abrasador del día, pero respondiendo el hacendado dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero yo quiero darle a este último lo mismo que a ti. ¿No me es lícito hacer lo que yo quiero con lo que es mío? ¿O es tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los postreros, y los primeros serán últimos. Mientras que la nación de Israel se hundía en desobediencia, los ninivitas en ayuno, en proclamación a Dios, en sacrificios, desde el rey hasta el más grande, desde el pobre hasta el más pequeño, desde el niño hasta el más adulto, todos convirtiéndose a Dios. Y eso para el corazón patriótico de Jonás simplemente era inconcebible. ¿Cómo es posible que los veas y los trates a ellos igual como que si fueran tu pueblo escogido? ¿Se da cuenta? Dios dándole una segunda oportunidad a los ninivitas, cuando Dios a Israel ya le había dado muchas continuas oportunidades a Israel. Recuérdense que Jonás era predicador en los tiempos del rey Jeroboam II. Ya habían pasado muchos reyes. Y si usted lee el libro de los jueces, ¿sabe qué sucede en el libro de los jueces? Israel pecaba,
Las naciones los oprimían, rogaban a Dios por una segunda oportunidad. Dios los libertaba, los bendecía, se volvían a olvidar de Dios, las naciones los oprimían, clamaban a Dios, Dios los libertaba, los engrandecía, volvían a olvidarse de Dios, las naciones los oprimían, los humillaban, volvían a clamar a Dios, Dios los volvía a perdonar. Los mejores recipientes de bondad eran los israelitas. Nínive era primera vez que estaba recibiendo una segunda oportunidad. Qué maldad, hermanos. ¿Cómo es posible que le muestres bondad a este que me hizo o que ha hecho tanto daño y a mi familia y nos tengas en la misma situación, o que lo trates como que si fuera un hijo tuyo? Pero si él se está humillando, él está alcanzando misericordia. Porque Dios no puede fallar a su palabra. Dice Isaías 66:2, todo esto lo hizo mi mano, y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero a este miraré, al que es humilde y contrito de espíritu, y que tiembla ante mi palabra. Isaías 57:15, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lo alto y santo, y también con él contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. Los ninivitas se humillaron a Dios y alcanzaron misericordia. Los israelitas y Jonás estallaban en celo y enojo con Dios. Hazte un examen, amigo, amiga, hermano, hermana, hazte un examen. Observa lo que aquella persona está haciendo para Dios y compáralo con lo que tú hoy estás haciendo para Él. Entonces te darás cuenta quién verdaderamente se está humillando de corazón al Señor. ¿No te da gozo que tu hermano ahora esté tratando la manera de buscar al Señor, de congregarse, de buscarlo en oración, de meditar y estudiar en su palabra? Está tratando la manera de abandonar su pecado, luchando con su pecado. ¿Y tú qué estás haciendo? Comparándote con él. Así es, mi hermano. Dios también le da una segunda oportunidad a aquellos que tú quisieras que Él no se las diera. Recuerda que Él es compasivo y se apiada de los menesterosos, como lo hizo contigo. Tercero, Jonás se enojó que Dios haya decidido no tratar a los ninivitas, a destruir a los ninivitas. De manera que el desagrado de Jonás fue que Él les haya dado gracia. Dice que esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. La palabra enojó que se usa en hebreo es jará, que es estar enfurecido o sentir antipatía por algo. Cuando Jonás vio que Dios no castigó a Nínive, su molestia lo llevó a sentir una furia desenfrenada en contra de Dios. Esta palabra jará se usa en Génesis 4:3-5. ¿Con quién creen? Se los recuerdo. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, también Abel. Por su parte trajo los primogénitos de sus ovejas y de la gracia de los mismos. El Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. ¿Y qué dice? Caín se jará, se enojó mucho y su semblante se demudó. Eso fue lo que sucedió exactamente con Jonás. Observó que el Señor vio con agrado la ofrenda a los sacrificios de los ninivitas, vio con agrado que ellos se hayan humillado, vio con agrado que ellos hayan venido en ayuno, en arrepentimiento, en clamor, mientras que Jonás no fue de agrado para el Señor, porque su actitud y su corazón estaba manchado con mucho prejuicio. Se enfureció porque ahora Dios ya no iba a destruir a Nínive. Pero aquí está el peor problema, el main thing. Aquí es donde el egocentrista
se olvida de todo y no le importa el bienestar eterno de los demás por su propio ego. ¿Qué dijo Jonás? Dios, ¿cómo quedará mi imagen delante de esta gente? ¿Quedaré como un falso profeta? ¿Me llamarán mentiroso? Cuando vuelva a hablar ya nadie me creerá. Jonás estaba más concentrado en su propia reputación que en la muerte de 600,000 habitantes en Nínive. Esto es perverso. De manera que Jonás se enfurece porque quería que su profecía se cumpliera. Qué trágico, hermanos. Imagínense. De aquí a 40 días Nínive será destruida. A Jonás le importa más su imagen y reputación. Esto es simplemente inaudito, absurdo o incoherente. Lo que Jonás no estaba tomando en cuenta, hermanos, es que él fue enviado a Nínive no para anunciarles lo que Dios ya había determinado que sucedería, independientemente si se arrepentían o no. La razón por la que él fue enviado a Nínive fue porque para eso mismo, para que ese mensaje de poder que venía de parte de Jonás, aquel pueblo enviado por Dios, causara que los ninivitas vinieran en arrepentimiento, abandonaran su pecado y se convirtieran al Señor. Esa fue la razón. Jonás tenía que tener muy claro que no se trataba de lo que él deseaba para los ninivitas, sino de lo que Dios deseaba para ellos. Y Dios deseaba, como aprendimos el domingo pasado, que ellos se arrepintieran, ¿verdad? En griego la palabra hebrea jará también se traduce como orgizo, que es encolarizarse, airarse. Y se vuelve a usar esa palabra en una de las parábolas más famosas del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan el hijo pródigo? ¿Se acuerdan que le pidió la herencia a su papá antes de tiempo? ¿Se acuerdan que malgastó la herencia en puros placeres, deleites carnales? ¿Se acuerdan que su padre lo andaba buscando y lo encontró? ¿Y lo trajo de regreso a casa? Y aquí necesitamos ver qué pasó con el hermano mayor. ¿Qué pasó con el hermano mayor? Donde se vuelve a usar esa misma palabra, jará. Lucas 15, 25 al 32. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era todo aquello? Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Entonces, ¿qué dice? Él jará, igualito que Jonás. Él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Mire, tan bondadoso es el Señor, hermanos. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Hay un dicho que dice que los nunca siempre se llegan, ¿verdad? Y sin embargo, nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos, pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Cuando alguien externo a nosotros experimenta la gracia, no es para que nosotros lo juzguemos por todo lo malo que hizo en el pasado o pudo habernos hecho a nosotros. Si esa persona hoy está experimentando la gracia, hoy Dios te dice, al igual que el padre le dijo a aquel hijo mayor,
regocíjate conmigo, hijo mío o hija mía, porque ahora tu hermano estaba muerto y lo he resucitado de la misma manera que lo hice contigo. Estaba perdido y lo he encontrado como te encontré yo a ti. Cuando te di vida, me regocijé en gran manera. Cuando te encontré, hubo fiesta en los cielos. ¿No te da regocijo ver que ahora tu hermano está recibiendo la misma gracia que yo te otorgué a ti? Puede que Jonás no se había dado cuenta que él mismo estaba siendo un recipiente de la abundante gracia de Dios. Y que a pesar de su corazón y su desobediencia, Dios aún lo estaba preservando con vida. Pero él quería que una ciudad de 600,000 personas fuera destruida. Siempre la gracia va mucho más allá. Mientras menos logramos admirar la gracia de Dios, menos tendremos una actitud amorosa y nuestra actitud será cada vez más como la de Jonás. Era ya un gran pecado que Jonás abiertamente estuviera desobedeciendo constantemente al Señor, pero hubiera sido algo diabólico que una ciudad de 600 personas pereciera. Admiremos la gracia de Dios y no admires el pasado de tu hermano. Esto no termina aquí. Es necesario que tú siempre admires la gracia de Dios. Hay algo que debemos observar detalladamente en esta acción. Y quiero hacerles un recuento de lo que pasó en los primeros 3 capítulos. El pecado de idolatría de los marineros los llevaría a la perdición, ¿sí o no? Ellos se arrepintieron y fueron salvos, incluso hasta de la tormenta. El pecado de Jonás fue abiertamente una rebeldía y merecía castigo, pero él oró dentro del gran pez y Dios no lo destruyó. El pecado de los ninivitas había llegado hasta los cielos, como Dios se lo había dicho a Jonás, pero ellos se arrepintieron y Dios se arrepintió de lo que dijo que les haría. Dios perdonó a los marineros, a Jonás, a los ninivitas en aquella época. ¿Cómo fue esto posible? ¿Qué exige Dios para que ese perdón de pecados se lleve a cabo perfectamente? ¿Qué nos dice la ley? Yo sé que nuestros hermanos están leyendo ahorita casi todo el Antiguo Testamento. Levítico 17:11, Nueva Traducción Viviente dice: porque la vida del cuerpo está en la sangre, les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio la que hace posible la purificación. ¿Y qué dice Hebreos 9:22? Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Les pregunto nuevamente, ¿fueron perdonados los marineros en el barco? Amén. ¿Fue perdonado Jonás? ¿Fueron perdonados los ninivitas? Todos recibieron perdón. Los marineros recibieron perdón. Jonás recibió perdón. Los ninivitas recibieron perdón. Pero alguien tuvo que llevar la peor parte. ¿Quién se llevó la peor parte? Porque ¿en quién tenía que Dios satisfacer su ira? Porque alguien tenía que pagar por los pecados de los marineros, de Jonás y de esa ciudad de más de 600,000 habitantes. ¿Sobre quién quiere usted que cayó toda esa culpa? Yo quiero leerles este pasaje, hermano, que es monumental, tremendamente cristocéntrico. Hebreos 10:1-10 dice: porque es imposible que la sangre de toros, ahí está hablando que la sangre de los animales nunca iba a efectuar el perdón de los pecados. Dice: es posible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocaustos y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije: aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad.
Habiendo dicho anteriormente, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado, no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Ciertamente, todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Por cada pecado que los hombres cometieran antes de la ley, después de la ley, incluso en el tiempo de la gracia, alguien debía recibir el castigo por esos pecados. Todo ese castigo acumulado cayó en los hombres de la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hubo un momento en la historia de la existencia humana en que los pecados de todos aquellos que pusieron su fe en la promesa y los que hemos puesto nuestra fe en esa misma promesa fueron depositados en un hombre que estuvo colgado en un madero con los brazos abiertos de par en par diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No soportas ver que Dios le haya otorgado abundante gracia a tu hermano como a ti? Recuerda que no eras ni eres mejor tú que él. No seamos como Jonás. En lugar de observar el horrible pasado de tu hermano o de tu semejante, recuérdate a ti recibiendo abundante gracia cuando el Salvador del mundo estaba colgado en un madero haciendo propiciación por tus pecados. Concluyo con esto. Tú no te has llevado la peor parte. La peor parte se la llevó Jesús en la cruz del Calvario, cuando exclamó a gran voz, consumado es. El pecado de tu hermano no es mayor que el tuyo. La ofensa que te han hecho a ti no es mayor que la ofensa que tú le has hecho al Padre. Sin embargo, Dios te ha reconciliado. Cristo ha hecho posible esa reconciliación a través de su sacrificio en la cruz. Los brazos estaban extendidos porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie, no hay un pastor, no hay un sacerdote, no hay una deidad o un ídolo que haga esa unión perfecta. Únicamente nuestro Señor Jesucristo. Jesús con esta mano estaba sosteniendo la humanidad y con esta mano estaba sosteniendo el brazo de Dios. Oremos. Padre, te damos